El acta de la sesión 29 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 30 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidente. Sí, se ha recibido el siguiente documento. Oficio del Ministerio del Deporte por el cual informan que en relación al caso del atleta de medio fondo, Josefa Quesada, y su solicitud de traslado a la ciudad de Concepción para concluir su periodo asistencial obligatorio PAO, la subsecretaría del Deporte solicitó al subsecretario de redes asistenciales gestionar el traslado, quien informó que esa decisión no le compete directamente al Ministerio de Salud, sino que a los respectivos directores de salud de origen y destino. Al respecto, el Ministerio estaría adoptando todas las medidas para poder concretar la solicitud a los servicios respectivos. Eso es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. Mire, agradezco la respuesta del Ministerio del Deporte, pero me parece insólito la respuesta que se da. Porque precisamente cuando Josefa Quesada hizo la solicitud de poder trasladarse a la ciudad de Concepción para realizar sus entrenamientos, ella lo hizo primero conversando ella directamente con la directora de servicio en Chiloé. Y fue la propia directora de servicio la que muestra su voluntad de que eso se pueda realizar siempre y cuando el subse de redes asistenciales adquiera el compromiso de enviar a un especialista en los próximos 3 años a la ciudad. Entonces, esto yo lo conversé con el subsecretario de redes asistenciales, lo conversé con la ministra de Salud, por lo tanto, la respuesta ya la tenían desde antes. Entonces me parece insólito, por llamarlo de alguna manera, que hoy día nos digan que no depende de redes asistenciales, sino que depende directamente del director de servicio. Eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que necesitamos es que las autoridades, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud, ojalá tomen ellos la iniciativa de llegar a un acuerdo y que le den las facilidades a Josefa Quesada para poder trasladarse a la ciudad de Concepción y prepararse este año dentro de la ciudad de Concepción para los Juegos Panamericanos. Entonces, yo de verdad no me quedo conforme ni tranquila con la respuesta. Lo que quiero saber es cuáles son esas medidas que se van a adoptar desde parte del Ministerio del Deporte para que a la deportista le den una respuesta concreta y ojalá una respuesta definitiva que le traiga soluciones, no que le traiga más preocupaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Oficiaríamos entonces a los servicios, diputada? ¿O a la subdel? Yo, es que, presidente, ya no sé a quién oficiar, porque si el subsecretario de redes asistenciales dice que ellos no tienen, o que él no tiene esa facultad, o que no le corresponde, y le tira la pelota al jefe de servicio, a la directora de servicio, entonces, ¿quién le va a dar una respuesta a la deportista? Si el Ministerio del Deporte tampoco se la da. Entonces, no sé cuáles son las medidas, eso yo oficiaría al Ministerio del Deporte y al IND para preguntarle cuáles son esas medidas, porque en el último párrafo, en la última frase, ellos dicen, ahí en la última línea, hablan de que están adoptando las medidas correspondientes. ¿Cuáles son esas medidas correspondientes? Quiero preguntar eso. ¿Cuáles son esas medidas correspondientes y cuándo le van a dar respuesta definitiva a esa deportista? Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta todavía? ¿Se ofrece la palabra sobre varios? Diputado Tapia. Presidente, bueno, un gusto saludar a usted, a las visitas que hoy día de hoy están con nosotros, a los demás parlamentarios y parlamentarias. Presidente, tuve
el honor del fin de semana, específicamente el día sábado, estar en la inauguración del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-15 en Castro. Y el día anterior, el día viernes, una linda ocasión para juntarnos con las 16 delegaciones de todo el país. Y quiero destacar el trabajo de la Federación de Fútbol, presidido por Pablo Milad, y también por el vicepresidente de la Federación y presidente de la ANFA, Justo Álvarez, y todo su directorio, por las condiciones en las cuales están llegando estas delegaciones. Las delegaciones están viajando en avión, mayoritariamente, que los que están más en la zona central llegan a Santiago en bus y de ahí se van en avión, algo que se había visto poco en el fútbol. La cantidad de recursos que le está llegando a la ANFA, es decir, al fútbol amateur, al fútbol de poblaciones, por parte de la federación, la verdad es que ha sido un tremendo aporte. Muchas veces tal vez hemos criticado aquí en esta misma comisión el funcionamiento de la federación liderada por Pablo Milad, pero tengo que reconocer esta acción, cómo se está desarrollando este campeonato en Castro, que todavía está recién empezando, empezó el día sábado. Pero también un hecho que me llamó mucho la atención y que yo, habiendo participado en 2 campeonatos nacionales como jugador y luego como alcalde de compañía 4 o 5 campeonatos nacionales en las delegaciones, es ese vínculo estrecho que están teniendo estos dirigentes con la delegación, el cuerpo técnico, jugadores, dirigentes. Y me marcó mucho un evento que hubo el día viernes donde participó Pablo Milad, donde le dio prácticamente una charla a los muchachos de motivación, de qué significa el fútbol, cómo puede llegar lo más alto, los valores, los principios, dejándole claro a chicos menos de 15 años cuál es la realidad que se vive en el fútbol y en la vida. Yo creo que esos hechos hay que destacarlo, vuelvo a reiterar, a veces hemos criticado harto la función del fútbol profesional, pero en este caso quiero hacer este reconocimiento porque lo vi ahí en terreno, cómo están actuando la Federación de Fútbol de Chile. Eso, presidente. Y se le agradece, lógicamente, el actuar. Muchas gracias, diputada Tapia. Diputado Olivera. Muchas gracias, presidente. También saludo a quienes nos acompañan hoy. Presidente, yo quiero hacer 2 o 3 puntos varios. El primero, presidente, tiene relación con lo que conversamos aquí la semana pasada en la comisión, o lo que yo expuse respecto de los deportistas que están dentro de la residencia del Hotel del CAR. En el fondo, la semana pasada yo explicaba que todos los años se hace un recambio de deportistas dentro de la residencia, a raíz de que algunos cumplen con las condiciones o con el reglamento y otros salen porque simplemente ya no cumplen con eso. Y también dije que hay deportistas que a mí por lo menos me han llegado distintas inquietudes de parte de los deportistas, porque hoy día no tienen una claridad. Hay un grupo de deportistas que han salido hoy día que se les entregó aviso que tienen que hacer la salida de la residencia. Esto se les notificó el día 23 de diciembre, por lo que hoy día hay algunos de ellos que están fuera de la residencia. Están compitiendo, están entrenando, algunos fuera del país, y esos que están fuera del país van a volver en el mes de marzo y no tienen hoy día una claridad más bien tienen claro que no pueden llegar a la residencia del CAR. Por lo tanto, presidente, el otro día yo a través de un video en redes sociales hice el llamado al presidente Gabriel Boric, ojalá para poder conversar estos temas directamente con el presidente, porque sabe que yo durante el año 2022 me reuní en muchas oportunidades con la ministra, con el director nacional, para exponer casos puntuales, no solamente de respecto de la residencia del CAR, sino que también lo que tiene relación con las becas de alimentación, en donde incluso hoy día hay deportistas que han postulado a esta beca de alimentación, simplemente se le han rechazado. Tengo el caso de un gimnasta, Josué Armijo, que es un deportista que fue el mejor de la gimnasia en el año 2022, con resultados, y hoy día se le negó incluso la beca de alimentación dentro del CAR. Y son deportistas que se están preparando para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Entonces, la pregunta es hoy día, y lo dije en el periodo pasado también, y lo solicité incluso,
cómo se está trabajando hoy día con mira hacia los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Hoy día nosotros estamos súper claros en el tema de la infraestructura, sabemos las falencias que han habido, sabemos que las autoridades nos han dicho aquí que a toda costa se va a sacar adelante la infraestructura. Sin embargo, lo que yo veo por lo menos es que no está ocurriendo lo mismo con los deportistas, que son los principales protagonistas y quienes van a ser los que nos van a estar representando en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por lo tanto, yo quiero que a esta comisión se le invite al director nacional, señor Israel Castro, por dos razones. Una, para que nos venga a informar respecto del programa que se está siguiendo, no solamente la calendarización de entrenamientos, competencias, concentraciones que están realizando o que se van a realizar durante el año 2023 con mira a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que ojalá nos traiga la información respecto de los recursos que se están programando, que ya se tienen estipulados para cada federación deportiva nacional y para cada federación deportiva, y cuáles van a ser en el fondo los programas o el programa que se está implementando para todos los deportistas que están preparándose en este momento. Porque además no es solamente los problemas con la beca de la residencia, los problemas con la beca de alimentación, hay problemas con deportistas que hoy día tienen la beca PRODAR, que están siendo excluidos por distintas razones, porque no cumplen con los requisitos, pero también están dejando otros criterios de lado, que hoy día no son considerados como criterios, pero debiesen estar estipulados también. Y por otro lado, también invito al director nacional, porque durante los días, hace pocos días, salió en los medios respecto de una multa que no se aplicó por parte del Instituto Nacional de Deporte por 1.600 millones de pesos por el grave atraso en construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional. Y de esto, lo que dicen los medios es que Contraloría ordenó un sumario administrativo en el Instituto Nacional de Deporte, luego de establecer que producto del atraso en la construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional, no se han cursado más de 1.600 millones de pesos en multas a la empresa contratista. Por lo tanto, presidente, este es un proyecto que también está con mira hacia los Juegos Panamericanos y aquí hay documentos que levanta Contraloría. Por lo tanto, también quiero que se invite al director nacional para que nos venga a informar del por qué esa multa no se ha cursado y qué se espera hacer a futuro. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Entonces, se acuerda por el resto de la comisión, se puede citar a don Israel Castro, del IND. ¿Sí? ¿Invitar o citar? ¿Invité? ¿Citar? Ya, invitar. Invitemos a don Israel Castro, del IND, para que nos dé respuesta a la interrogante de la diputada. ¿Hay acuerdo? Recordemos la solicitud de la diputada anterior también. Sí, está de acuerdo, el acuerdo del oficio anterior, el que habíamos al Ministerio del Deporte por el caso de la niña Quesada, Josefa Quesada. En la orden del día, esta sesión tiene por objeto de abocarse a la siguiente tabla. Primero, recibir a la señora Constanza Minoletti Claramunt, a quien agradecemos su visita y estamos a gusto de saludar. No la saludé antes justamente para poder seguir el protocolo. Ella es subgerente de fútbol femenino de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, para que se refiera a la situación del fútbol femenino en el marco de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino. La acompaña el gerente de desarrollo de la ANFP, el señor Diego Carmi. Muchas gracias también por hacerse presente. El segundo, recibir al señor Mario Cárdenas, que también está presente, a quien agradecemos su presencia acá. Funcionario de la Municipalidad de Isla de Maipo, con el objeto de que se refiera a la violencia que se suscita en los eventos deportivos de fútbol amateur en los municipios, particularmente respecto de las problemáticas y obstáculos a los que se enfrentan en dicho contexto. Asiste acompañado de los siguientes funcionarios de la municipalidad y me dirán quiénes están, porque no sé si están todos. Don Juan Pablo Olave Cambara. Ok. Nicolás Huayco, jefe de gabinete del señor alcalde. Ven en el camino los dos. Marcial García. Muchas gracias, Marcial. Cristóbal Alfaro, encargado de comunicaciones. Muchas gracias. En primera instancia, entonces, recibir a la señora Constanza Minoletti, a quien esperamos su exposición, ya que se le
indicó cuál era el tenor de que ¿Sí? queríamos que ustedes pusieran en esta sala. Bueno, primero, muy buenas tardes. Agradecida por la invitación, por su intermedio presidente, a los honorables diputadas y diputados presentes. Soy Constanza Minoletti, subgerente de fútbol femenino de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y tengo a mi cargo el desarrollo de las ligas de fútbol o ligas, competiciones femeninas de fútbol en categoría adulta, es decir, las competitivas, ya no las formativas. En ese contexto, ya en marzo de este año se promulgó una ley que entró en vigencia el 10 de octubre de 2022 y que básicamente lo que hace es establecer la obligatoriedad de la contratación o de celebrar contratos de trabajo entre las deportistas, las futbolistas y las organizaciones deportivas profesionales a las que representan. Esa ley, si bien ya está en vigencia, tiene una exigibilidad de las obligaciones que establece diferida, y otorga un año de plazo para cumplir con un 50% de la plantilla adulta, otro año más para un 75% y finalmente al cabo de un tercer año el 100% de las jugadoras bajo contrato de trabajo. En ese sentido y la implementación, hemos estado todo el año trabajando en hacerlo de la forma más armoniosa posible y de adaptar también la normativa interna y reglamentación interna de la competencia y de la federación a esta nueva obligación legal. Y los clubes asociados que tienen rama de fútbol femenino, tengo la tranquilidad de señalar que están todos llanos a cumplir. Hemos tenido reuniones con cada uno de los participantes, tanto en la categoría de primera división como en la categoría de ascenso femenino. Todos ellos han mostrado interés por saber, evidentemente, cuándo entra en vigencia, cuándo es la obligatoriedad. Evidentemente hay un tema de financiamiento y de reestructurar presupuestos en lo que han estado trabajando, pero todos nos han traspasado y nos han transmitido su voluntad, su disposición al cumplimiento eficaz de lo que la norma establece. Evidentemente, hoy día tenemos clubes que ya habían avanzado un poco, sin una obligación legal mediante, pero por voluntad propia, ya habían avanzado en esta estructura y tengo, por supuesto, un estatus a diciembre de 2022, que es cuando finalizó la temporada. En este momento nos encontramos entre temporadas, por lo tanto, todavía no está el libro de pase abierto, todavía no se han registrado jugadoras, pero el último estatus, que es a diciembre de 2022, los voy a nombrar porque la verdad es información pública, pero Colo-Colo tenía un 95% de su plantel contratado. Deportes Antofagasta están en orden alfabético, no en orden de cumplimiento. Deportes Antofagasta estaba con un 15%, Arturo Fernández Vial un 61%, Palestino sobre un 20%, un 21%, Santiago Morning un 36%, Universidad Católica y Universidad de Chile también tenían jugadoras con contratos con un 7 y un 52% respectivamente. Entonces, de los 15 y este año, la temporada 2023, son 14 clubes de primera división femenina, ya habían 7, es decir, el 50%, que había iniciado esta senda de la profesionalización de la jugadora sin necesidad de una obligatoriedad legal, sino que por voluntad propia. Y eso habla bien, digamos, de cómo va encaminado el proyecto. Como le digo, respecto a los demás, no tengo duda de que va a haber un cumplimiento porque así lo han manifestado y hemos estado todo el año trabajando con ellos en entregarles la información, en entregarles cuáles son las exigencias legales, por ejemplo, que la ley impide que la relación laboral sea con un tercero, sino que debe ser directamente con la organización deportiva profesional. Le hemos explicado en qué consiste, en qué no. Entonces, todos han mostrado una disposición a cumplir, que la verdad que como asociación nos tiene bastante tranquilos y no vemos que vayamos a tener una situación en que alguno no pretenda cumplir la normativa legal. De otro lado, hemos estado trabajando durante el último tiempo, diría que unos 2 meses, unas 8 semanas más o menos, en una mesa de trabajo que ha sido dirigida por la Dirección del Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo, concretamente del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, en que hemos estado, ellos por supuesto presidiendo la mesa, ha habido representantes del Ministerio del Deporte, representantes de la ANJUF, que es la Asociación de Jugadoras de Fútbol Femenino, representantes nuestros de la NFP, y también han estado 17 clubes pensando en los 15 que conformaban la primera división 2022 y los 14 de la 2023, como hay ascenso y descenso. Ahí al final eran 17 el universo,
Todos ellos concurrieron a la mesa, plantearon a la Dirección del Trabajo cuáles eran sus preguntas, qué dudas tenían respecto a la implementación. Se ha estado trabajando en cómo lograr la mejor implementación posible y estamos en este momento a la espera, concluida ya esa fase de reuniones con la mesa, estamos ya a la espera de un dictamen que comprometió la Dirección del Trabajo para precisamente contestar ciertas preguntas respecto a cómo se hace el cálculo de ciertas cuotas y otras preguntas de implementación propiamente tal que tenían los clubes. Y la idea es que la Dirección del Trabajo pueda, que al final va a ser quien fiscalice y su criterio va a ser el que determine, quien pueda a través de un dictamen señalarnos cuál es la manera correcta de implementar la normativa. Así que por ese lado, tremendamente tranquilos, como le digo, con el avance que ha habido en esa implementación. Conscientes también de que la ley, evidentemente, y su objetivo produce ventajas y es un acelerador del desarrollo de la actividad de las mujeres que juegan fútbol y que va a permitir a las jugadoras, por supuesto, obtener seguridad laboral, que yo creo que es tremendamente importante, o sea, el hecho de tener un contrato de trabajo y todo el paraguas de protección que eso supone y traer, abrir el campo o la industria del fútbol hacia el empleo formal para las mujeres, es un avance social tremendamente importante. Luego, desde el punto de vista ya de la liga propiamente tal y del desarrollo de la liga, la laboralidad de las jugadoras evidentemente que va a permitir también a nosotros acelerar el desarrollo por cuanto hay ciertas restricciones que hoy día se aplican que van a poder dejar de tenerse en consideración. O sea, hoy día la logística del femenino es más complicada que la del masculino porque estamos conscientes que un gran porcentaje de las jugadoras tiene otro empleador primario. Por lo tanto, no hacemos partidos en semana, no se viaja de lunes a viernes, se viaja solamente el viernes después de las 6 de la tarde. Las restricciones de horario para jugar, incluso con lo complejo que eso supone cuando tienes que usar un estadio para 5 clubes, como por ejemplo pasa con el Desterro a Rebolledo. Entonces, hay una logística que se complica por esta realidad que conocemos de las jugadoras que tienen un empleo primario y o bien son directamente amateur o algún porcentaje menor de ellas son profesionales, pero que además tienen otro trabajo. Y que eso también va a tener que ser una ficha que se acomode en el camino durante el primer tiempo de vigencia de la ley de cómo las jugadoras van a compatibilizar, digamos, este doble empleo. Y por supuesto que eventualmente también y con el transcurso de la ley, la dedicación exclusiva, por supuesto que las va a beneficiar desde el punto de vista deportivo en cuanto a el rendimiento, el descanso correspondiente, la alimentación correspondiente y todo lo que sabemos que requiere un deportista de alto rendimiento para alcanzar ese máximo, su máximo potencial, digamos, y que eso a largo plazo va a repercutir indudablemente en el nivel deportivo. Por supuesto que como todo cambio, como todo trae un periodo de ajuste, un periodo de acomodarse, en que va a haber que compatibilizar ciertas cosas y todo, lo estamos resolviendo de la mejor manera, o intentando al menos resolverlo de la mejor manera, y que sí creemos que todavía, a pesar de todos estos beneficios de la ley, creo que podemos acelerar aún más ese desarrollo fomentando con políticas públicas el desarrollo del femenino, porque al final el fútbol femenino cumple objetivos sociales que debieran ser, a mi juicio, políticas públicas. La inclusión de la mujer, la equidad de género, que es el más evidente, la inclusión de la mujer en una industria, o sea, abrir el empleo formal de una industria como el fútbol a las mujeres es tremendamente importante para la laboralidad del país y de la inserción laboral de las mujeres en el país. Y también llegar a la masificación del fútbol femenino en cuanto al rol social del deporte. Cuando una persona, cuando un niño o niña lo alcanza el deporte, vaya a ser o no profesional en el futuro, se le aleja de un montón de cosas, se le da estructura, organización, trabajo en equipo, valores, buena alimentación, vida sana, indistintamente de si va a terminar o no siendo profesional, que sabemos que el menos del 2% termina siendo futbolista profesional. Por lo tanto, sí vemos que debieran ser políticas públicas
el desarrollo de esto, que este rol social que hemos cubierto hasta ahora, que hemos intentado cubrir con los niños, que alcance también a las niñas. Y para eso creemos que hay mucho que se puede hacer desde el Estado, desde los distintos, desde las amplias herramientas del Estado. Ministerio del Deporte, evidentemente, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Trabajo por la laboralidad que supone, Ministerio de las Culturas, Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. O sea, creo que es realmente integral. Por ejemplo, solo ideas, pero creo que es la instancia para planteársela a la mesa. Poner a disposición del fútbol femenino la infraestructura pública para practicar deporte. Los estadios de las municipalidades y del IND deben estar abiertos al fútbol femenino y no a precio de mercado, porque son sociedades anónimas deportivas, porque las ramas femeninas de las organizaciones deportivas sí es fútbol amateur. Es imposible para un club, o a lo mejor poder hacerlo una vez al año, pagar 6 millones de pesos de arriendo para jugar el sábado, cuando sabemos que las entradas van a ser gratuitas o van a cobrar 1.000 pesos por la entrada. Y para entrenar lo mismo. Poner a disposición, y esto creo que es un acelerador fundamental, poner a disposición de la Liga Femenina el canal estatal y lograr que a través de la franja de cultura, por ejemplo, TVN pueda transmitir los partidos del campeonato, que creo que eso va a hacer que en 1 año y 2 años haya una explosión del femenino, porque la llegada que tiene el canal, la televisión abierta en general y el canal estatal, que tiene cobertura en todo Chile, creo que es un factor, pero es benzina al incendio, digamos. Creo que es un acelerante tremendamente importante y clave. Por ejemplo, pensando desde el área del Ministerio del Trabajo, crear un subsidio laboral o un IFE laboral específico para mujeres en el mundo del deporte, o en este caso el mundo del fútbol, que es al que se le está imponiendo esta obligación. Porque mal que mal lo que se está haciendo es abrir un área de empleo formal a mujeres donde antes no la tenían, donde antes el empleo era informal. Entonces me parece importante poder apuntalar inicialmente, al menos por un periodo determinado, obviamente, a las personas que trabajan en fútbol femenino. Crear beneficios tributarios especiales para las empresas que invierten en deporte femenino. Entiendo que existe la ley de donaciones, pero a una empresa, si voy a invertir, si voy a ser sponsor de deporte masculino, que me asegura que voy a tener mayor visibilidad y el retorno es el mismo que el femenino, me voy con el masculino. Entonces a lo mejor o crear uno específico o aumentar los porcentajes, pero buscar alguna forma de realmente desde las distintas brazos del Estado hacerlo una política pública. Como les decía, crear alguna forma de, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, poner a disposición la infraestructura, porque entendemos que es muy engorroso ir municipalidad por municipalidad, hay más de 400 municipalidades en Chile, pidiéndole el gimnasio o el estadio para entrenar. Entonces, creemos que es una tremenda oportunidad la implementación de esta ley, el momento del desarrollo al que hemos llegado con el femenino, es una tremenda oportunidad para construir políticas públicas de inclusión y de salud pública a partir de esto, desde el Estado, digamos, con presidencia del gobierno de turno, con presidencia de colores políticos, sino que decir, como Estado de Chile estamos comprometidos con la equidad de género, con el rol social del deporte, con la inclusión de las mujeres al empleo formal. Creo que es una tremenda oportunidad para abrazarlo desde todos los ministerios posibles. Junto con eso, porque también nos pasa que hay también a veces una sensación que para nosotros desde lo particular de la NFP es un poco ingrata, en cuanto sabemos que hay mucho por hacer, que hay mucho pendiente, que esto es un camino de desarrollo que estamos empezando, llevamos 10 años de desarrollo del femenino. El fútbol masculino, para transformarlo en un producto, fueron 100 años o 90 años de desarrollo. Evidentemente no nos podemos demorar 90 años, el camino está hecho, pero sí ha habido avances tremendos y avances profundos en los últimos 3 o 4 o 5 años, y que la verdad es que una velocidad de desarrollo mucho más acelerada que la comparación mundial. O sea, nosotros vamos a las grandes potencias del fútbol femenino y no están lejos de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos competiciones con más equipos, dándole una mayor cobertura territorial y mayor alcance a más mujeres. Tenemos competiciones más largas y las hemos tenido históricamente. O sea, ustedes van a una potencia, por ejemplo, Estados Unidos es la potencia mundial de fútbol femenino. Número 1 en el ranking FIFA, históricamente hace 20 años, campeón 5 veces mundial.
tiene una liga de 12 equipos que dura, el año pasado, por ejemplo, duró de abril a octubre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Jugaron 7 meses del año con 12 equipos. Nosotros hoy día tenemos compitiendo 36 equipos. Canadá, que también es potencia y también es top 5 en el ranking femenino, no tiene liga de fútbol femenino profesional. Sus jugadoras juegan o en la Liga Americana o en Europa. Estaban planeando hacer una liga con inicio en 2021, fue aplazada para 2025. En todo caso, esa liga considera 8 equipos en 2,5 meses del año. Australia, otro gran exponente, 11 clubes de noviembre a abril, también 6 meses del año. Su camino de profesionalización tardó más de 30 años, iniciaron en el 96, empezaron a celebrar contrato del 2008. Es decir, puedo ir también a Europa, que evidentemente UEFA es una confederación con bastante más recursos que nosotros, tienen menos problemas logísticos, las distancias son mucho más cortas, no se gastan la plata en viaje, o sea, pueden invertir los recursos directamente porque no están, van a jugar por el día y vuelven, no es necesario pernoctar en otro lado, ni viajar en avión. Nosotros tenemos una geografía compleja, cubrimos más de 4.000 kilómetros con el fútbol femenino, vamos de Arica a Puerto Montt, lo que es todo Chile futbolístico, porque al final nuestro club masculino también, el más al sur, es Puerto Montt. Entonces, esa geografía también nos complica, es un dato de la causa, evidentemente, no la vamos a cambiar, pero hace gastar muchos recursos en actividades anexas, en aviones, en hoteles. Pero, por ejemplo, en el resto de las federaciones de Sudamérica, Brasil, que es la gran potencia mundial, 16 equipos de marzo a septiembre. Nosotros que tenemos menos, yo creo que el 10% de la población o el 15% de la población de Brasil, estamos con los mismos 15 equipos y con un campeonato un poco más largo incluso, o promediando por ahí. Entonces, tampoco ha sido un desarrollo lento ni desnivelado con lo que es la región. Creemos que lo hemos hecho a un ritmo, no corriendo, sí con cierta premura, pero también pensando en la sostenibilidad, en hacerlo sostenible, en no dar pasos en falso, en tener cómo financiarlo no solo este año, sino que el siguiente y el siguiente también. Y ir pensando básicamente en eso, en poder sostener la liga y saber que de aquí en 5 años más va a haber liga, sí, y en 10 también. Eso no está en duda, digamos. Entonces, un poquito eso, no sé si eso contesta o resume cómo va el estatus de la implementación. Creemos, sentimos desde la sensación, desde el conocimiento, desde el contacto diario con los clubes y desde las estadísticas que vamos bien avanzados. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra para las preguntas. Gracias a usted. Pero primero voy a empezar a hacer yo las preguntas y después voy a dar a la diputada Santibáñez y al diputado Guzmán. Ya. Muchas gracias, su presentación bastante clara y extensa. La idea de citarla a ustedes justamente para hacer seguimiento de una ley que nosotros aprobamos y que se presentó a la Cámara y también salió su aprobación. No es hacer leyes y que después vayan a ver, dejemos ver cómo funciona, sino que la idea para mí al menos es tener un seguimiento de esta ley, porque yo veo, por ejemplo, algún club como Fernández Vial tiene un 61% de cumplimiento, que es casi más de lo que se le exigía o se le pedía en el primer año. Pero sin embargo, es de mi distrito, por eso pregunto y me viene ella con más rapidez a la mente. Pero también hubo un problema respecto a los pagos que tenían en el fútbol femenino, porque una cosa es hacer los contratos y después lo otro es pagarlos. Y también tenían ese problema. Si gusta, después va anotando para que después responda a todas las preguntas y vamos haciendo... Perdona, pero aquí está la... si también en esos casos existe en la NFP algún tipo de castigo, como existe en el caso del fútbol masculino, cuando no cumplen con los contratos. Esa es una primera pregunta. Segundo, es respecto a que el fútbol femenino siempre tiene necesidades mayores en cuanto a las mejoras deportivas, ¿no es cierto? Si eso también se ha cumplido, o sea, si hay comunidades como para que puedan desarrollar el fútbol femenino. Porque, por ejemplo, me he encontrado, en el fútbol amateur se da mucho más, ¿no es cierto?, en que hay canchas donde no tienen camarines ni para los varones y mucho menos, es muy difícil entonces desarrollar el fútbol femenino, especialmente el fútbol amateur, que finalmente van a ser las que van a llegar al profesionalismo. No nacen
el profesionalismo, a no ser que sean en la misma escuela de los clubes grandes. La idea es que vayan reclutándose desde niños y se fomente este fútbol femenino desde el inicio. ¿Qué cree usted, además, que deberíamos de perfeccionar en esta ley? En el tiempo ya que lleva transcurrido, siempre uno va viendo en el camino, se ve cómo se va acomodando la carga. En la ley ocurre lo mismo, se van viendo las falencias, necesidades que tengan que ir mejorando. Este punto es bueno, este otro ha sido excelente, pero en esto nos falta. También sería importante tener su visión al respecto, ¿no es cierto? Aparte de la televisión, ¿qué más piensa usted que otras maneras de difundir? Me parece buena la idea de usted del IFE laboral, que a lo mejor lo vamos a tomar como un punto. Y yo lo había dicho anteriormente también, el de mejorar la ley de donaciones para apoyo al fútbol femenino cuando estábamos discutiendo la ley de publicidad en los estadios de las casas de apuestas, ¿ya? Porque es verdad, no sé si usted también lo señala, que el fútbol femenino se sostiene solamente con el tema de las casas de apuestas, que nos dijeron que en el caso del fútbol femenino el aporte hacia ella era como el 100% casi el fútbol formativo y el fútbol femenino. Entonces, en base a eso también me gustaría que usted me respondiera y después le doy la palabra a los otros diputados que también la pidieron. Perfecto, presidente. Sí, a ver, respecto de la situación que comenta Arturo Fernández Vial, tomamos conocimiento, supimos que había un retardo en el cumplimiento de las obligaciones, que en todo caso se resolvió, fuimos informados por el club que se resolvió, pero eso también es resorte de la unidad de control financiero de la NFP, que hace la misma revisión que hace respecto del fútbol masculino. O sea, no se distingue por género a las personas, sino por su estatus, jugador/A, jugador o jugadora profesional versus jugador o jugadora amateur, pero no hay una distinción de género. O sea, persona que tiene contrato de trabajo, en la NFP se van a hacer los mismos controles respecto al cumplimiento de sus obligaciones que se hace indistintamente de su género, digamos, versus las personas que desarrollan la actividad de manera amateur que no tienen contrato de trabajo. Por lo tanto, ahí evidentemente hay un procedimiento y un protocolo que es idéntico con prescindencia del género de las personas. En cuanto a las necesidades mayores, evidentemente, el fútbol femenino todavía tiene muchas necesidades de desarrollo. No quiero hablar de precariedades, que es algo que comúnmente pero creo que ya no es así. Creo que hemos avanzado muchísimo en eso, que las condiciones han cambiado mucho. En los 2 últimos años, por ejemplo, a partir del 2019, por ejemplo, en que se hizo toda la transformación a 2 divisiones distintas y se hizo una primera división y una categoría de ascenso, la primera división que juega a nivel nacional y no regional, viaja en avión. Aquí no viajan en bus, viajan en avión. Se aumentaron las tablas de subvenciones de manera que puedan alojar en hoteles de muchísimo mejor nivel y de buen nivel. Muchas de ellas, muchos clubes alojan en hoteles de idéntico nivel que sus pares del equipo masculino. No sé si usted conoce esta información, pero la logística de las competencias femeninas es subsidiada por la NFP. La NFP subsidia en el año pasado, 2022, que fue el primer año relativamente normal luego de las suspensiones por pandemia, fue una subvención de aproximadamente 1.600 millones de pesos. Esa plata, que es en parte de la Federación de Fútbol de Chile a través de Fondo FIFA y Conmebol y en parte plata propia de la NFP, se destina fundamentalmente al pago de transporte aéreo y terrestre, de hotelería, de alimentación para días de partido, de seguros médicos para todas las jugadoras habilitadas en la competencia, de honorarios y costos de arbitraje. Hay 1.600 millones de pesos que hoy día están subsidiando y que fundamentalmente hemos intentado darle el mejor uso posible precisamente y que repercutan en las condiciones en que las jugadoras realizan su actividad, que creemos que es parte fundamental del profesionalismo. Más allá de la definición legal de profesional en cuanto a la firma de un contrato, el deportista profesional es aquel el que desarrolla su actividad en estándares profesionales. Y eso supone adecuado descanso, adecuada alimentación y viajes en medios de transporte adecuados, o en avión o en buses salón cama, porque no es lo mismo que yo, que no realizo una actividad física de alta competencia, vaya 10 horas sentada en un bus, que vaya un jugador o una jugadora. Por lo tanto, evidentemente se ha tomado en consideración y se han aumentado todas esas subvenciones. Este año solamente hubo un aumento de un 20% sobre
un aumento nominal de un 20%, que la verdad que para el femenino ya había habido un aumento de un 45% anterior, porque se disminuyó el número de personas. Entonces la subvención que se entrega, si bien la cantidad de plata es la misma, que se le entrega a otras categorías de fútbol, tiene que alcanzar para la mitad de las personas. Por lo tanto, el per cápita evidentemente es mayor. Por lo tanto, sí nos hemos preocupado y sí estamos seguros de que las condiciones en que las jugadoras realizan su actividad deportiva ha mejorado muchísimo y se acerca cada día más a estándares de fútbol profesional. Respecto a canchas sin camarines, por ejemplo, que usted me señalaba, nosotros evidentemente tenemos exigencia de cuáles recintos son aptos o no son aptos para albergar desarrollo de partidos de primera división o de ascenso. Evidentemente las exigencias son distintas para una categoría que para otra, pero las necesidades básicas son el desde los 3 camarines, uno local, uno visita y uno de árbitros o árbitras en este caso. Durante la época de la pandemia eran 5, porque no podían, por la cantidad de personas no podían compartir camarín. Por lo tanto, hay una serie de requisitos técnicos de los recintos que sí se chequean al momento de habilitar los recintos para albergar los partidos. Las veces que ha pasado, que hemos detectado que no están en buenas condiciones o que habiendo algo no está en uso, rápidamente se ha corregido a través del Tribunal de Disciplina primero, con las sanciones correspondientes, y luego, evidentemente, conversaciones telefónicas de qué pasó, cuándo lo piensan arreglar, y por último, dejar el recinto inhabilitado y no permitir que se vuelvan a programar partidos en esos recintos porque simplemente no cumplen las condiciones. O sea, hay una preocupación permanente respecto a que la infraestructura sea la adecuada. Perfeccionamiento de la ley. Siempre hay espacio para, y agradecer la oportunidad, porque son pocas las veces que uno tiene la oportunidad de decir, mire, ¿sabe qué? Me gustaría, o creemos que la ley quedó corta en esto, o nos hubiera gustado mayor hincapié en esto otro. Desde ya lo que les comentaba inicialmente, tenemos claro cuál va a ser la contribución de estos 36 privados que son los clubes para el desarrollo del femenino. Echo de menos la contribución del Estado, que era un poco lo que conversábamos a través de estas políticas públicas, de lo que usted bien resumía como el canal estatal, como la infraestructura pública, como algún tipo de subsidio y muchas otras políticas públicas. Esas son las que se nos ocurren rápidamente, pero yo creo que es tan transversal esto que yo creo que cada uno de los ministerios puede, buscando un objetivo, puede contribuir en algo a este desarrollo. Y por supuesto que también la ley, la implementación de la ley produce ciertos desajustes. Por ejemplo, establecer cuotas, que entendemos que la gradualidad era lo más óptimo y necesaria, pero por otro lado también produce cuotas, produce problemas de clima laboral. Cuando usted dice un 50% tiene contrato y un 50% no, es un lío adentro decir a quién sí, a quién no, cuáles son las obligaciones del 50% que tiene versus las que no tiene. Entonces, evidentemente hay problemas de ese tipo que por la naturaleza o por la forma en que están establecidas las obligaciones legales se van a producir ciertos desajustes. Y también me pasa, y esto creo que es la oportunidad también de plantearlo porque creo que es el lugar adecuado, que entendiendo perfectamente el objetivo de la ley y valorándolo tremendamente, siento que es un objetivo desde el punto de vista laboral, pero que descuida un poco el aspecto deportivo. Porque desde lo laboral es tremendamente importante por todo lo que le comenté, por la esfera de protección, por la seguridad, por la garantía en el empleo. Pero desde lo deportivo me gustaría poder ver políticas para fomentar el desarrollo a temprana edad de las niñas en el deporte. Porque si vamos con los recursos a las adultas, y esto yo creo que la diputada Olivera lo puede explicar mejor que yo, cuál es el ciclo de rendimiento de un deportista y cómo es la formación de un deportista. Una persona que comienza a hacer deporte tardíamente a los 15, 16, 17 años, que para cualquier profesión es súper temprano, pero en el mundo del deporte es tremendamente tarde, hay habilidades que ya no va a desarrollar, cognitivas, de coordinación, de construcción física, de construcción de la musculatura, que ya no se desarrollan a esa edad. Por lo tanto, si realmente queremos construir deportistas de élite, necesitamos comenzar a trabajar con las niñas desde los 8 o 9 años.
y sí necesitamos ver políticas de desarrollo tendientes a iniciarnos, porque esas, a los 8 años, luego de 10 años de trabajo, o de 12 años, que son en el fondo 3 ciclos olímpicos, esas son las que llegan a los 20 años como una deportista formada, más allá de la formalidad del papel de si tiene o tiene un contrato. Y creo que es una arista que debemos desarrollar, no solamente el profesionalismo desde la laboralidad, que es lo que busca la ley, pero el profesionalismo desde la deportividad. ¿Cómo nos aseguramos que efectivamente vamos a tener deportistas de primer nivel en 10 años más, en 12 años más? La clave está en el inicio temprano. No hay otra. No, aunque pongamos todos los recursos y 10 veces los recursos que estamos poniendo hoy día en mujeres de 18, 19 y 20 años, ya eso no se consigue, porque se perdió toda la etapa de desarrollo y la etapa de oro. Entonces creo que a lo mejor, no sé si es hacer un giro, pero ya miramos hacia la laboralidad, perfecto, avancemos ahora en los cimientos de la casa y no solo en el techo. Eso es algo que a mí me gustaría plantear de qué nos falta. Finalmente, respecto a los financiamientos que usted planteó de las casas de apuestas, la verdad es que no tengo conocimiento cómo los clubes o con qué empresas han celebrado contratos. He visto, por supuesto, en algunas camisetas algunas casas de apuestas y sé, pero no conozco en detalle los números como para decirle si es el 100% o es menos, o no tengo ningún conocimiento al respecto. Muchas gracias. La diputada Santibáñez había pedido la palabra para hacerle una pregunta. Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Primero, saludar la exposición, agradecer todos los datos muy contundentes y también excusarme. Yo he sido invitada a la mesa y lamentablemente hemos sesionado los días jueves. Este jueves también vamos a sesionar. A las 10 de la mañana se me hace imposible, pero yo me alegro muchísimo y creo que la diputada Erika Olivera debe estar también alegre y contenta porque finalmente se dio un primer gran paso y así lo decíamos claramente. Mis preguntas, porque habla yo estoy totalmente de acuerdo, que acá son variados los ministerios que deberían sumarse a potenciar el fútbol femenino. De la mesa, o digamos como ANFP, o ¿qué acercamiento se ha tenido, por ejemplo, con ministerios como el Ministerio de la Mujer, como el Ministerio del Trabajo, que son fundamentales? En ese sentido, por ejemplo, cultura también, que tiene que ver Televisión Nacional y lo que usted, digamos, propone o lo menciona, ¿no? Esta televisación. Por otro lado, importante para mí es saber, porque yo entiendo perfecto que en el fútbol masculino al que no paga sueldo ni imposiciones se le castiga con puntos. ¿Eso sucede hoy o todavía tenemos que esperar la implementación más contundente de la ley? Porque yo entiendo que no se están sancionando a quienes no estén pagando sueldo o imposiciones. Felicitar la labor, por supuesto, y otra cosa importante para mí, ¿de quién depende que los estadios municipales finalmente estén a disposición de cada municipio, de cada alcalde, de cada alcaldesa? ¿Cómo contribuir con nosotros como Cámara de Diputados y diputadas en ese aspecto? Eso, presidente, por mientras. Y bueno, felicitar de todas maneras ese compromiso, porque en algún momento seguramente, no sé si la diputada Erika Olivera, a través suyo, presidente, estará de acuerdo conmigo, en algún momento fue fue difícil avanzar porque no teníamos ni siquiera el apoyo incluso de los dirigentes del fútbol masculino, y eso no es un secreto, eso es evidente. Acá fue difícil. Esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Señora Constanza, ¿se gusta responder en forma inmediata? ¿Por qué no hacemos toda la intervención en la consulta y esto responde todo junto? No se escucha lo que está preguntando el diputado. Él está proponiendo que todos hagamos preguntas, una ronda de preguntas, y después ella la anota y finalmente termine respondiéndola a todos. Porque también tenemos más invitados. Entonces, para poder ocupar todo el tiempo y darle mejorar la oportunidad de cada uno. ¿Se puede anotar nomás? Sí, yo voy anotando. Entonces ahora el diputado Guzmán tenía la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer y felicitar por la presentación que se nos ha realizado respecto a la implementación de la ley.
Son 3 preguntas, presidente. Algunas usted ya las señaló, pero voy a reforzarlas. Primero, agradecer la labor de fiscalización de la asociación, ¿ya?, respecto de los clubes, porque al final, si viene una ley que tenemos que fiscalizar desde el Estado, desde la Inspección del Trabajo, apoya mucho que haya una fiscalización interna del cumplimiento de la normativa. ¿Cuál es la pregunta puntual respecto de eso? Si las sanciones asociadas a esos clubes, ¿cuáles son? Porque nosotros sabemos que en el fútbol profesional masculino las sanciones van desde pérdida de puntos hasta, me imagino, no poder participar en el campeonato. ¿Qué pasa con el fútbol femenino? Y si afecta al club en su estructura total, porque claramente el daño es más grande si se le sanciona en el fútbol profesional masculino que si se le sanciona en el femenino, para que haya un incentivo a no faltar a la norma. Lo segundo es tener algún número de deportistas aproximado, porque si la memoria no me falla, dijeron que tenían 15 clubes hoy día, o 16, ¿no? 15 en primera. 15 en primera. ¿Cuál es el número de deportistas beneficiados más o menos hoy día con la implementación de la ley y cuánto se espera llegar en total? Más o menos tener ese dato. Y lo tercero, que ya lo contestó en cierta medida, que tiene que ver con las casas de apuestas. Nosotros hemos legislado en esta comisión respecto a la prohibición total de publicidad de casas de apuestas en el deporte y particularmente en el fútbol. Lo que no comparto como normativa, porque es total, o sea, casas de apuestas legales, no reconocidas en Chile, reconocidas, da lo mismo. Usted recién respondía que no sabe qué clubes tienen contratos vigentes en eso, pero la asociación, como ente que está subsidiando un poco la liga, el campeonato, etcétera, ¿tiene auspicio con alguna de esas casas y en la práctica cómo se ve afectado eso? Si tener una prohibición que quedó con una norma transitoria a 3 años, si no me equivoco, después de los 3 años, ¿cómo eso puede afectar al desarrollo de la actividad al no tener una fuente de financiamiento como son las casas de apuestas, independientes si están en condición legal o ilegal en el país? Eso, presidente. Señora Constanza. Sí, diputado Olivera, disculpe. Muchas gracias, presidente. Bueno, decirle a la diputada Santibáñez por su intermedio que por supuesto que concuerdo con ella. La verdad es que aquí hemos sido 2 mujeres en esta comisión desde el periodo pasado, que nos ha tocado un poquito remar a veces contra la corriente respecto de la realidad del fútbol femenino. Y solamente recordar que la ley que nosotros se promulgó en el año 2022 nace precisamente a raíz de la realidad que nos contaron muchas futbolistas y que después en este Congreso nos demoramos 3 años en poder sacar adelante porque había mucha oposición al proyecto, porque se decía que no era necesaria una ley. Entonces, después de 3 años, gracias a la radiografía que sacó, que levanta el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, junto a ANJUB, es donde con eso pudimos lograr que en este Congreso los parlamentarios entendieran por qué era necesaria esa ley. Y era simple, porque aquí a los hombres se les cumplía 100% las condiciones, no hacia las mujeres. O sea, la brecha de los salarios hoy día yo me imagino que todavía existe y esa es una de mis primeras preguntas, saber cuánta es la brecha que existe hoy día entre los sueldos entre mujeres y hombres. Porque a nosotros lo que la radiografía nos reveló en el año 2021 fue precisamente que había solo un 4% de las mujeres que se dedicaban al fútbol profesional femenino que tenían un contrato de trabajo y había otro porcentaje que recibía bonos, algunos subsidios de locomoción. Entonces la realidad de ellas, solo en los sueldos, era abismante. Y ahí coincido con todo lo que dijo la señora Constanza y que tiene que ver con las políticas públicas, porque el proyecto en el que nosotros nos enfocamos fue solamente un poco igualar la cancha en cuanto a los sueldos, a los contratos, ni siquiera a los sueldos, a los contratos. Pero sabemos de las problemáticas que tienen en cuanto a infraestructura, sabemos de los horarios que las mujeres tienen que dejar para dedicarse a entrenar o los horarios en los que ellas muchas veces tienen que enfrentarse en los partidos de fútbol y que en eso estamos súper conscientes que tenemos que seguir avanzando. Pero también para poder seguir avanzando no solamente lo podemos hacer desde el Congreso, sino que también necesitamos el compromiso de la autoridad. Y en el periodo pasado a nosotras nos costó muchísimo tener el compromiso de la autoridad
y lo obtuvimos a último, ya cuando estaban terminando el gobierno. Recién ahí pudimos lograr que el gobierno de Sebastián Piñera nos diera el apoyo al proyecto y finalmente ese proyecto pudo avanzar. Y finalmente lo termina promulgando el actual presidente, Gabriel Boric. Por lo tanto, yo coincido plenamente en lo que se ha expuesto aquí en la comisión. Pero una de las preguntas era esa, saber cuánto hoy día es esa brecha en cuanto a sueldos, y a mí me van a decir, porque también lo escuché cuando se comenzó a tramitar el proyecto, que finalmente el fútbol masculino llevaba años de camino trabajado y las mujeres estaban recién en pañales, pero para mí esa es una respuesta que, si bien es súper real, yo lo miro le doy otra visión, porque si los hombres ya se han demorado 100 años en poder pavimentar un camino, entonces las mujeres debiesen tener un poco más de facilidades. Eso es lo lógico, y no que les pongan más obstáculos, que eso es lo que vemos hoy día. Y todavía hoy día, o sea, hay una ley hoy día que puede ser a lo mejor algo difícil, por lo que decía usted, que trae líos por el tema de las cuotas, pero que finalmente también eso se abre, precisamente porque eran los propios culés los que decían, es que nosotros no vamos a poder contratar 100% a los planteles inmediatamente. Y por eso es que se da un plazo de 3 años para lograr el 100% de los contratos. Pero yo tenía otra pregunta aquí. La pregunta que tengo es ¿por qué los hombres, o por qué usted cree que los hombres que se dedican al fútbol profesional sí se pueden dedicar 100% y no así las mujeres? Porque hoy día, ok, entendemos que las mujeres trabajan, se dedican a otros roles, pero ¿por qué esa diferencia también? Sabemos que el fútbol femenino tiene que seguir avanzando, pero ¿qué se está haciendo también para que esa brecha se vaya cortando? Y que el día de mañana, así como dijo usted, las futbolistas profesionales, así como lo son los deportistas de alto rendimiento, debiesen tener dedicación exclusiva, porque es un trabajo. O sea, ser deportista de alto rendimiento en este país es un trabajo, y que eso no sea reconocido en nuestro país es una lástima, porque pasa y vulnera derechos que tiene todo trabajador, sin embargo el mundo del deporte no lo tiene. Entonces, ¿por qué cree usted que existe, por qué se pueden dedicar 100% versus las mujeres que no lo pueden hacer aún? Y cómo trabajar también para lograr eso. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Jordán, no tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a las y los invitados presentes, sobre todo a usted, señora Constanza, por su claridad. Ha sido muy pedagógico y muy interesante la manera en que lo ha abordado un tema bastante complejo. Bueno, hay varias de las preguntas que yo tenía pensadas que ya más o menos se han esbozado. Yo no puedo sino estar de acuerdo con algunos de los planteamientos que acaba de hacer la diputada Olivera por su intermedio, presidente, así como la diputada Santibáñez. Uno siempre se cuestiona por qué hay que legislar, ¿no? Estas cosas, por qué algo que es tan obvio uno tiene que llegar a legislarlo para que se vuelva una realidad. Y yo la escuchaba a usted cuando mencionaba, bueno, hay algunos clubes que iban un poquito adelantados, en su momento recuerdo Colo-Colo, la Universidad de Chile, iban con un porcentaje importante de mujeres contratadas. No vamos a entrar en ese tipo de debate, colega, por su intermedio, presidente. Pero uno lo ve también con un sinnúmero de discusiones que tienen que ver con la política pública, no sé, las 40 horas. Uno ve que hay empresas que han hecho el esfuerzo y que hoy día están trabajando 40 horas o menos, pero lo cierto es que la gran mayoría no, y se está esperando una legislación para ello. Entonces, es a veces como una autocrítica cómo resolvemos, en realidad, en la cultura occidental los problemas. Tiene que haber una norma, por eso lo discutíamos mucho a propósito de otra cosa de las casas de apuestas la vez pasada. Lamentablemente da la sensación de que esto es así. Entonces yo le quería preguntar, ahora que tenemos una norma, y a propósito de esta logística, de esta complejidad adicional que suelen tener las jugadoras mujeres que tienen otros trabajos, que no tienen dedicación exclusiva, ¿la ley ha impactado, por ejemplo, en sus posibilidades de organizarse en sindicatos, que sabemos que existen en el fútbol masculino?
y que también existen en el fútbol femenino, pero con muchísimas dificultades adicionales, porque en la medida que no existe, por ejemplo, un reconocimiento de una relación laboral, el sindicato a veces tiene pocas posibilidades de tensionar. Entonces, la formalización de aquello también debiese tener un efecto positivo en aquello. Si usted maneja algún dato al respecto, sería interesante. Y cómo esa organización, o no, sino quizás también solo el hecho de tener un contrato de trabajo ha impactado en otras condiciones que también vienen afectando de mucho antes que discutiéramos esta ley, y que también han sido sujetos de otras discusiones legislativas, como por ejemplo el acoso sexual, ¿no? Como de qué manera han habido más herramientas desde la existencia de un contrato de trabajo para hacer frente a este tipo de cuestiones que también pueden redundar en otro tipo de acoso, acosos laborales, violencia en esos espacios, sobre todo en espacios que están acostumbrados a una masculinización importante y que a ratos pueden generar ciertas tensiones. Y lo tercero, bueno, lo preguntó la diputada Olivera, pero precisamente por lo mismo, si usted maneja datos de comparación entre las condiciones laborales que hoy día tiene el fútbol masculino versus el fútbol femenino, porque la estadística puede ser muy interesante desde la perspectiva de que tenemos mujeres contratadas, cada vez más, algunos están al debe, interesante también saber si hay sanciones, pero ¿cuál es la diferencia en las condiciones laborales de los hombres versus las condiciones laborales de las mujeres jugadoras? Entonces eso a mí me parece como muy importante. Si hay algún dato de eso para nosotros, creo que sería muy ilustrativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Aprovechamos también de saludar y recibir a don Juan Pablo Olave, el alcalde de la Municipalidad de Isla de Maipo. Muchas gracias también por estar acá presente. Y el señor Nicolás Huayco también. Sí, muchas gracias. El diputado Tapia tiene la palabra. Gracias, presidente. Una vez más, saludar y sí, concuerdo con varias cosas que mi colega Giordano, el tema de la claridad, el tema que no sé si cuando empieza el fútbol se tuvo que legislar en Chile para tener condiciones, fue algo totalmente natural. Y de lo que usted puso, sí, hay muchas preocupaciones. Tiene toda la razón cuando dice que ojalá a contar de los 8 años ya empiecen a hacer el deporte que los niños y niñas quieran practicar. Y claramente aquí estamos hablando del fútbol femenino. Y cuando estamos hablando de un fútbol profesional, y se da en los hombres y se tiene que dar en las mujeres, porque carecemos de este vínculo del fútbol amateur con el fútbol profesional. O sea, aquí no tenemos ligas grandes del fútbol amateur femenina. Y todos sabemos que casi el 99% de los futbolistas que llegan al fútbol profesional viene del fútbol amateur, viene de las poblaciones, viene de los colegios. Y es preocupante que hasta el día de hoy no tengamos campo deportivo en las mejores condiciones. Yo fui alcalde de Vallenar por 12 años, hice muchos campos deportivos. El día de hoy los niños chicos ni las mujeres no juegan en cancha de tierra en mi comuna. Y eso la verdad es que me alegré mucho. Pero cuando visité Copiapó, fueron mucho más frecuentes la campaña. Allá se juega en cancha de tierra, no tienen baño, no tienen camarines. Entonces mi pregunta era, ¿un padre va a mandar a sus hijas a esos campos deportivos? No los manda. Es imposible. Yo fui en Copiapó y mi hija jugara fútbol, no la mandaría porque es complicado, es muy difícil. Entonces de ahí nace tener una política más clara y lógicamente el Estado se tiene que involucrar en esto. Se tiene que involucrar y cuando uno ve, por ejemplo, estadios como el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, que lo usa mayoritariamente Deportes Copiapó, y no se ocupa para el fútbol amateur, la verdad es que igual es preocupante. Por eso es que yo le quiero hacer la consulta si ustedes se han reunido con la ministra para ver este tema, con el IND, porque hay muchos campos deportivos que, si bien es cierto, lo administran los municipios, pero son del IND. Y lo otro es la Asociación Chilena de Municipalidades. Yo creo que ahí hay que hacer un buen convenio, porque las autoridades locales no se pueden estar ajenos de esto, son sus vecinos, son sus niños, son los colegios, y ahí, lógicamente, yo creo que el Ministerio de Educación tiene mucho también que hablar. O sea, no podemos dejar esto de lado al Ministerio de Educación. Ustedes nombraron una cantidad de ministerios y que tiene que ir con salud. ¿Cómo hacemos los exámenes a los niños o niñas, que en este caso que están recién partiendo en las disciplinas, en este caso el fútbol? Porque son cosas básicas y que el día de hoy, el día de mañana nos pueden pasar la cuenta. Estamos aprobando un proyecto acá en la comisión, que es iniciativa de Guzmán, en cuanto al fútbol amateur, de tener capacitación a los entrenadores, técnicos, dirigentes, para la emergencia, porque han habido accidentes que han llegado hasta la muerte. Entonces yo creo que estamos
nos falta mucho. Yo felicito a las diputadas que estuvieron en el periodo anterior. Aquí la mayoría este es nuestro primer periodo, pero este proyecto de ley de tener el trato, ojalá en el futuro muy cercano al fútbol femenino, yo creo que ellas dieron justamente donde nosotros tenemos que trabajar. Así que decirle que cuente con nosotros, cuenten en todo sentido. Aquí, más allá de cada uno tiene su color político, pero en el deporte, esta comisión del día de hoy ha dado muestras claras que vamos con un objetivo que es fomentar el deporte, toda disciplina deportiva, pero aquí hay un nicho que tenemos que trabajar en todas sus dimensiones. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Quiero aprovechar de dar una noticia que me llamó la ministra, avisando respecto de la ley que ya habíamos aprobado sobre exención tributaria sigue en Hacienda y también pasó a Hacienda, así que prontamente será puesto a la sala. Es para conocimiento de la comisión. Señora Constanza, por favor. Muchas gracias. Sí, verdad de respetar el orden, pero si me salto algo, porfa me lo hacen ver. Por su intermedio, presidente, lo primero, responder a la diputada Santibáñez, qué acercamiento hemos tenido con otros ministerios en el marco de la mesa del trabajo. La verdad es que ha estado presente el Ministerio del Trabajo, obviamente, que ha sido el líder de la mesa, y ha participado también el Ministerio de Deporte. Los demás ministerios, si bien ha habido ciertos esbozos a decir que pudiéramos contar con ellos, la propia Dirección del Trabajo se ha comprometido a hacer oficios para que pudiéramos juntarnos con ellos, pero la verdad es que hemos abarcado más el tema de la implementación de la ley desde la laboralidad. Por lo tanto, los temas que se han planteado en esa mesa han sido prioritariamente los que dicen relación con los impactos laborales de la ley. Por tanto, pero fundamentalmente han sido con esas dos ministerios, diputadas, Ministerio del Trabajo y Ministerio del Deporte. Si tenemos sanciones deportivas para cuando los clubes no pagan sueldo, hasta ahora no, entendiendo que hasta el campeonato 2022 que acaba de terminar no había una obligatoriedad de tener contratos ni de pagar sueldo, pero evidentemente que ahora ya entramos al régimen común de cualquier deportista profesional y por supuesto que las sanciones van a ser idénticas a las que son en el fútbol profesional. ¿De quién dependen los estadios municipales? Yo también me hago esa pregunta, diputada. Entiendo que de cada municipalidad, y no quiero ser injusta, hay muchísimas municipalidades que sí hacen el esfuerzo y ponen a disposición el estadio, y los equipos están jugando en el estadio y están jugando gratuitamente. Otros les cobran un arriendo diferenciado, pero otros no. Otros pretenden el precio de arriendo de mercado, argumentado en que el club, digamos, a pesar de que se lo de la rama femenina, el club es una sociedad anónima deportiva, por lo tanto tienen que cobrarle precio de mercado. Entonces hay una disparidad en eso, hay un criterio que va a depender de cada municipalidad, como le digo, son más de 400 en todo Chile, y sí nos gustaría poder tener un trato único y que no dependa de ellos, sino que sea una política de Estado que para el desarrollo del deporte femenino, la infraestructura pública, por un tiempo, mientras esta no sea una actividad autosustentable, no sea gratuito. Después el diputado Guzmán. Está ahí. Sí. 45 comunas en Chile, no más de 400. Es un detalle. ¿Cuánto, perdón, diputada? 145 municipalidades. Es un detalle. 245. Gracias. Después el diputado Guzmán nos preguntó respecto a la fiscalización interna, las sanciones a los clubes. Bueno, sí, ahí Diego Carmi nos puede ayudar más porque tiene a su cargo la unidad de control financiero de la NFP, por lo tanto él es el que mejor conoce cómo es ese proceso. Así que sí, por su intermedio, presidente. Adelante, que responda el señor Carmi. Adelante. Bueno, buenas tardes a la diputada, presidente de la comisión también, buenas tardes. Sí, hay como para dejar claro, porque varios lo preguntaron, efectivamente dentro de la asociación hay dos reglamentos, dos entes que regulan. Por un lado el tema de licencia de clubes, que ahí se regula también el tema de las deudas vencidas, que da lo mismo si es hombre, mujer, futbolista, si es una administración, si es un administrativo del club, no puede haber una deuda vencida y eso efectivamente afecta la posibilidad de que el club pueda jugar o no la siguiente temporada y eso se hace de manera transversal. Y por otro lado está el reglamento que es más cotidiano, por decirlo, que es mes a mes, que al que se refería Constanza recientemente,
que todo lo que es de cuerpo técnico, estos jugadores con cuerpo técnico están obligados a entregar todas sus cotizaciones, sus pagos a través de transferencia Office Banking, lo cual va a involucrar a la mujer cuando efectivamente esto ya sea profesional. Como no es una obligación, obviamente no está regulado en ese reglamento, pero tampoco habla de mujer o hombre futbolista, sino que habla de algo genérico. Así que efectivamente eso va a entrar, efectivamente, o sea, hombre o mujer, va a entrar la normativa y las sanciones van a ser los mismos, que son los 3 puntos, si es que no hay pago de remuneración, etcétera, etcétera, o retención de derecho económico si es que no ha dado cumplimiento a algún pago, que son las 2 herramientas que hoy existen para regular esa información. Gracias. Muchas gracias. Continúe con la... Gracias. La siguiente pregunta, número aproximado de deportistas al que beneficiaría la ley. No tengo el dato, pero tenemos para el próximo año 14 clubes en primera división a razón de entre 22 y 23 profesionales por club. 22 por 14... Por 22 por 10 son 220, más alrededor de unas 400 mujeres futbolistas. Eso es el universo, pensando en el 50, en esta cuota inicial del 50%. Y luego, respecto a la prohibición de o el financiamiento de las casas de apuesta, la verdad es que trato de ser súper respetuosa del trabajo de las otras áreas. Son datos, es información que maneja la gerencia comercial de la NFP, sobre la que no tengo conocimiento. Y no me gustaría especular, porque no sería completamente aventurarme, así que le pido disculpas, pero no manejo la información como para dar respuesta a esa pregunta. Luego tengo las preguntas de la diputada Olivera. Brecha salarial, hombres versus mujeres. Tremendo tema, tremenda realidad, abismante. Que para mí, si me pregunta a mí, dice relación con el estado de desarrollo de la actividad y que el fútbol masculino es una industria, es un mercado, y el fútbol femenino no lo es. Y no lo es por decisión del órgano rector. La FIFA ha decidido que todavía no lo sea. De hecho, en el fútbol femenino no es que no esté regulado, están prohibidos los derechos de formación. No existen los derechos económicos por formación de jugadoras todavía, porque la FIFA lo que pretende es que se empiece a producir el traspaso de favorecer la libre circulación de jugadoras en base a sus condiciones deportivas para crear un mercado. Dicho eso, es que son 2 realidades incomparables. Evidentemente el mercado del fútbol, y Diego nuevamente me puede ayudar con los números, con los traspasos, el fútbol se sustenta, el negocio la actividad del fútbol como negocio, cuando es fútbol profesional, su gran motivación es la formación para la compra y venta de jugadores. Eso en el fútbol femenino no existe y está prohibido. Por lo tanto, mientras esa realidad no cambie, es que tenemos que buscar otras formas de incentivar a los clubes a hacer las inversiones, porque saben que compra y venta de jugadoras no va a haber, porque la FIFA lo prohíbe. ¿Eso va a cambiar en algún momento? Sí, desde el lado nuestro, como país líder en la región, hemos visto que muchas de nuestras jugadoras se han ido a Europa, muchísimas en España, varias en Francia. Como país líder en la región, somos los principales interesados en que eso cambie y que se establezcan derechos de formación, porque entendemos que el trabajo de los clubes tiene que verse recompensado y que, por último, si no es recompensado, es para sí mismo, no para trabajar para un club de Europa, que es lo que está pasando. Entonces hay un desincentivo evidente en producir jugadoras cuando Europa se las va a llevar sin pagar una retribución a cambio. Desde el punto de vista, nuevamente, del fútbol como mercado, estoy hablando netamente desde el fútbol como profesional, como industria o como comercio. Sí, déjame ahí complementar también un poco, sí, porque justamente esa es la mirada federativa y del ente rector como de FIFA, que está muy preocupado por el desarrollo deportivo. Entonces, por eso efectivamente no ha dado avances en el tema de derecho de formación. Y evidentemente el fútbol hoy en día, la industria del fútbol, no solo en Chile, sino que en Europa, Estados Unidos, en cualquier región que nos vayamos a mirar, el fútbol femenino va a ser subvencionado 3, 5, 10 años por el fútbol masculino, eso es evidente. Todavía no hay la capacidad de generar esa difusión, esos ingresos que permitan tener una autonomía del fútbol femenino. Por eso que es tan importante lo que hablábamos anteriormente, de cómo tenemos no solo una mirada federativa, sino que una mirada país, nacional, de darle mayor difusión, de dar apoyo también al fútbol femenino, ahorrando gastos, por último, para las entidades deportivas. Porque efectivamente, hasta que no sea capaz de generar sus propios ingresos, la brecha salarial va a ser muy permanente. Y obviamente es lamentable, como cualquier otra
que cualquier otra industria, pero es una realidad, como bien expuso la diputada Olivera, es una realidad. El diagnóstico es súper claro, la brecha es enorme y hay que ver cómo en un largo plazo esto se va a ir decantando, pero para eso necesitamos una mirada más que federativa, necesitamos una mirada regional, o sea, nacional, por así decirlo. Y, perdón, complementar ahí algo de Diego, siento muchas veces también o veo la tentación de... Hay un tema de género de por medio, sí, pero no es exclusivamente un tema de género, y lo digo en calidad de mujer trabajando en el fútbol. Hay una relación evidente con la etapa de desarrollo de la industria. O sea, al final el fútbol profesional pertenece a la industria del espectáculo. Competimos con ir a ver una película al cine el fin de semana, competimos con el Cirque du Soleil, a un concierto. Con eso compite el espectáculo de fútbol profesional el fin de semana. Mientras el fútbol femenino no alcance el nivel de desarrollo en que juegue en los recintos adecuados, con toda la puesta en escena en el mejor estándar, evidentemente no va a generar recursos que permitan, primero, pagar sus costos y que deje de estar subsidiado, y luego que se transforme en una industria en que las personas, partiendo por las principales protagonistas que son las futbolistas, puedan vivir de esto de forma exclusiva. Entonces, ¿hay un camino por recorrer? Sí. Lo vemos que hay un tema de género, sí. El fútbol masculino, como le decía, no es el argumento porque no... Pero es una realidad. O sea, a lo mejor estamos en la etapa de desarrollo en que estaba el fútbol masculino en los años 60. No quiero nombrar a nadie porque es difícil, pero pensemos en futbolistas varones de los 60, y yo creo que vivían realidades muy similares a las que viven jugadoras hoy, que tenían que estudiar y trabajar, que iban a la universidad en la mañana y después iban a entrenar en la tarde, y no se debía a su género, sino que se debía a la etapa de desarrollo de la industria. Evidentemente no nos podemos demorar los mismos 80 años porque el camino está marcado entre comillas, porque no significa que tengamos que hacer el mismo camino. Que el traje esté hecho a medida para los hombres no significa que nos va a quedar bueno a nosotras. Por lo tanto, no necesariamente hay que usar el mismo traje. Pero hay varias cosas, la rueda tampoco la necesitamos inventar. 80 años no, pero tampoco va a ser en 2 y en 3. Y lo que hemos visto, lo que se han demorado las demás ligas, que tampoco son autosustentables hoy y que todavía siguen siendo subsidiadas, es un promedio de 15 a 20 años en convertir a sus ligas femeninas en ligas profesionales. No sé, eso responde un poco la pregunta. ¿Por qué hombres sí, mujeres no pueden dedicarse al 100%? Creo que es parte de lo mismo, creo que es parte de la etapa de desarrollo y de que los recursos que hoy día genera el fútbol masculino después de 100 años de desarrollo permite que no tengan que buscar un segundo trabajo, entre comillas, porque nuevamente la realidad del fútbol masculino profesional es mucho más cruda de lo que se ve. El 2% llega profesional, de cada 100 niños, 2 llegan a ser futbolistas profesionales. Y no estoy hablando de 2 superestrellas que se van a Europa y que tienen el futuro asegurado. Estoy hablando de 2 personas que durante 10 o 15 años van a poder subsistir del fútbol. Pero a lo mejor después de esos 10 o 15 años ni siquiera tienen ahorros. Y esa es la realidad del futbolista cuando jubila. Por lo tanto, tampoco pensemos que todos los futbolistas varones viven exclusivamente la actividad. No, hay muchos que complementan con otras actividades, que tienen emprendimiento, que hacen Uber en las tardes. Hemos sabido, o sea, no todo futbolista profesional es un multimillonario ni tiene el futuro asegurado. Sí, pero la gran mayoría, el 98% ni siquiera llega a ser futbolista profesional, pero ese 98% sí queda con una enseñanza de disciplina, de estructura, de vida sana, de valores que le otorgó la vida de deportista entre los 8 y los 18, y eso es tremendamente fundamental como rol social, más allá del área profesional. Sí pienso, como le digo, que se debe al estado de desarrollo y que al fútbol profesional masculino hoy día ya es un mercado y una industria y el femenino aún no lo es. Creo que esa es la gran diferencia. Luego el diputado Giordano, ¿cómo han impactado la ley en formación de sindicatos? Y eso me preguntó, todavía, si bien la ley está vigente, entró en vigencia hace 2 meses atrás, 2 meses y medio, todavía es muy pronto para hacer esa evaluación, pero de todas maneras las jugadoras en Chile ya estaban constituidas en una agrupación que no es un sindicato, que es la ANJUF,
que de todas maneras en cualquier momento pueden afiliarse al CIFUP, que es el Sindicato Interempresa de Futbolistas Profesionales, y que en todo caso la ANJUF está reconocida por FIFPRO, que es el Sindicato Internacional de Futbolistas. De manera que veo todas las garantías para que ellas puedan comenzar en ese camino, están todas las puertas abiertas. Hasta ahora no hemos visto todavía la diferencia, como le digo, porque está recién implementada la ley y todavía no vemos ese impacto. Respecto a cómo ha otorgado herramientas contra el acoso u otros fenómenos, tampoco lo hemos visto todavía, pero seguro que va a haber una protección, una sensación de protección distinta para hacer denuncias, para atreverse a frenar situaciones que a uno abiertamente ilegales o delictuales como las que me comentó, o situaciones incómodas o desubicadas sin llegar a traspasar esa línea. Evidentemente que la garantía que te da tener un contrato de trabajo y la protección, que es lo que decíamos inicialmente, todo este paraguas con que te blinda el empleo formal, evidentemente que va a cambiar esa situación de sensación de vulnerabilidad, más allá de si uno está o no en una posición vulnerable. La sensación de vulnerabilidad, por supuesto que la herramienta del contrato de trabajo va a tener un impacto en eso. Comparación de condiciones de hombres versus mujeres. Señora Constanza, a razón del tiempo lo voy a dejar 5 minutos porque tengo otro invitado más. Por favor. Gracias. A mí esa comparación, diputado, me cuesta hacerla porque el abanico de clubes, las condiciones de los clubes es tan diversa. Aquí tenemos yo tengo en el femenino 36, pero son 45 clubes. Son 36. Cada club es un mundo. Cada club es un hijo único. Son todos diferentes, cada uno con sus particularidades. Entonces, me cuesta mucho comparar en hombres versus mujeres. Creo que esa comparación debe darse dentro de la realidad de cada club. Uno no puede comparar, voy a usar clubes extranjeros para no herir sensibilidades, pero yo no puedo comparar un hombre del Barcelona versus una mujer del Barrabases FC de un país en África. No va a pasar por el género, sino que va a pasar por muchas otras razones. Por lo tanto, creo que la mejor manera de hacer esa comparación es dentro de cada club. Y nuevamente, al hacer esa comparación, hay de todo. Hay clubes que intentan igualar las condiciones y que son lo más, como le decía antes, hay clubes que utilizan, por ejemplo, los mismos buses idénticos para sus jugadores varones que para sus jugadoras mujeres. Y cuando sus jugadores varones hacen un viaje de 5 horas, lo hacen en un bus cama con todas las comodidades y sus jugadoras también. Hay otros clubes que no están en esas condiciones y que sus jugadores sí tienen mayores comodidades porque es un área del negocio que sí les reporta utilidades. Y que sus jugadoras están en un bus más incómodo. O sea, cada club es un mundo y es una realidad completamente diferente. Evidentemente que los clubes más grandes, los que tienen más recursos, se han abocado en este último tiempo, sobre todo, a darle a sus jugadoras muchas más garantías, y las jugadoras en los clubes grandes ya no tienen que, como pasaba hace 10 años, que estar surciendo la camiseta porque tienen 4, 5, 6 juegos de camiseta, y probablemente pasa lo mismo con los equipos de jugadores hombres. Pero a lo mejor si voy a un equipo chico y las jugadoras me dicen, oye, es que tengo 2 camisetas, sí, tus compañeros hombres también, porque es la realidad del club en sí. Entonces me parece un poco, a veces que me gusta ser cuidadosa con esa comparación. Trato de no dividir todo en género, sino que a las fortalezas y debilidades de cada cual atendía la realidad nacional, la zona geográfica. No es lo mismo, por ejemplo, que uno diga, pucha, a las jugadoras no les pasan la cancha de pasto en el norte, donde no hay agua y si se le da un sobreuso a la cancha en 2 semanas está café, que en el sur, donde la cancha se riega sola y... entonces, creo que es muy difícil medir con la misma vara porque las condiciones son completamente disímiles. Y trato generalmente de hacer esa comparación dentro de un mismo club. Cómo es el trato o cómo son las condiciones de las jugadoras versus los jugadores en un mismo club y no en el espectro completo. Creo que he respondido, diputado Tapia, Deportes Copiapó, las canchas de tierra. No sé de qué año me habla, pero no están jugando en cancha de tierra, diputado, las jugadoras. Es probable, pero darle la tranquilidad de que al menos la rama femenina de... Sí, yo entiendo lo chocante que puede parecer y que suena. También entiendo que es una zona desértica donde es muy difícil tener canchas. Que también hay sus problemas con la sintética, ¿no? Sí.
Sí, pero afortunadamente no es una realidad que vemos en el femenino de Copiapó. No juegan en canchas de tierra, juegan en un recinto de cancha sintética y tienen los camarines adecuados. Disculpe, era solamente para aclarar, presidente, bien cortito. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a expresar es de dónde se nace para llegar al fútbol profesional, que es del deporte amateur, en formativo. Entonces, el día de hoy no están las condiciones. Y tal vez, claro, Deporte Copiapó lo tiene porque está ahí y está el fútbol profesional. Yo creo que ningún equipo del fútbol profesional está jugando en cancha de tierra, no, para que no se confunda. Pero yo voy a la matriz de cómo vamos a llegar hacia allá. Y eso es tener más campos deportivos para que de las poblaciones. Esa es solamente la acotación. Ahora entendí, muchas gracias. ¿Me queda algo? Me queda un minuto. La realidad es tan disímil, por ejemplo, me pasó en la pandemia que teníamos que hacer un control mucho más efectivo de qué personas se movilizaban, cómo las movilizábamos. Puerto Montt me dice en algún momento, ¿sabes qué? Es que en ese horario que me estás dando yo no puedo porque tengo jugadoras que viven en islas que componen Chiloé y la última barcaza será a las 5 de la tarde, entonces si es que tú me fijas un horario a las 4 no pueden... Y uno lo queda pensando y dice, esa es la realidad del sur de Chile, po, la barcaza, entonces... Es un panorama tan diverso, la realidad a lo mejor de un club como Copiapó o de Arica versus la realidad de un club como Puerto Montt, que es muy difícil medir con la misma vara sin estar a las particularidades de cada zona geográfica. Son 4.000 kilómetros de cobertura. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que lo que ha expuesto ha sido tanta claridad y que es tan importante para nosotros que lo vamos a dejar anotado para poder volver a invitarla con el mismo sentido de seguir el seguimiento y poder tener esta retroalimentación, y lo que nos está usted relatando también nos ayuda mucho. Muchas gracias. Si me permite lo último, presidente, me gustaría dejarle la minuta, la misma sobre la que yo me guié, porque creo que son datos y son cifras que súper relevantes que dan la clave de esto. Así que se las dejo por digital acá. Sí, y si la pudieran enviar por digital a la Secretaría. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a pedir al don Juan Pablo Olave, por favor, que pase. Ya, adelante. Dos cositas. Una, si vamos a seguir con el proceso de evaluación, porque si fuera así, a mí me gustaría que en algún momento pudiéramos recibir también a la ANJUF, si fuera posible. Y lo segundo, solo preguntarle si está a la disposición, por ejemplo, para que les oficiemos de la comisión y tener quizás esa comparación que usted hacía en los mismos clubes respecto a las condiciones laborales entre hombres y mujeres. Si usted tiene algún dato como más elaborado que nosotros quizás podamos solicitar y revisar más adelante. Sí, a mí me interesa como, obviamente, peras con peras y manzanas con manzanas, pero pudiendo analizar la realidad finalmente con este criterio de género, que es lo que motivó también un poco esta legislación. Presidente, por su intermedio. Sí, la verdad que nosotros pedimos condiciones, estándares mínimos. Por lo tanto, evidentemente que, y nos cercioramos de que sean esos mínimos los que no se cumplen. Cuando no se cumplen hay intervención y hay sanciones. Pero me es difícil establecer una comparación respecto a los máximos, porque es difícil cuestionar, no quiero hablar de obligar ni de sancionar, pero cuestionarle a un club que está trabajando sobre los mínimos y bastante sobre los mínimos, pero sin llegar a lo de los varones. No son datos que manejemos, son cosas que uno va viendo, que uno va observando, que se va dando cuenta por la convivencia diaria, por la presencia de todos los fines de semana en los estadios, pero no son datos que podamos establecer una estadística. Por ejemplo, son cosas... la implementación, la cantidad de lentejas con que utilizan, la cantidad de camarines, son cosas que uno observa, pero no sé si son datos sobre los que se pueda establecer estadística. Me cuesta llevarlo a estadística. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le damos el tiempo, todo lo que nos queda, a don Juan Pablo para que nos exponga al tenor de lo que lo citamos. ¿Ah? Quedan liberados también si quiere, entonces en este caso se muchas gracias. Liberado y don Diego Campri. Muchas gracias por su presencia. El botón negro. El botoncito negro. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Estimados diputados, diputadas que están ahí conectadas de manera telemática, ¿cierto? Por su intermedio, agradecer también a la diputada Erika Olivera, que acogió nuestro llamado como municipio. Me acompaña hoy día el director de deporte, don Mario Cárdenas, y el director de seguridad pública, don Marcial García. Y venimos, señor presidente, a exponer una problemática respecto al fútbol amateur. ¿Ya? Nosotros, como municipalidad rural,
y también lo hemos hecho a través de Asociación de Municipios de Chile y AMUR. Hemos expuesto ante el gobierno las dificultades que tenemos como municipio para poder acudir ante los llamados de los vecinos en materia de seguridad en diversa índole. Se nos dice gobiernos locales, mal llamados porque no tenemos atribuciones en materia de seguridad, en materia de transporte y en otras materias que son atingentes a las necesidades urgentes de nuestros vecinos, y una de ellas es el problema de la seguridad pública, ¿cierto? En donde como direcciones de seguridad prestamos colaboración a las policías, prestamos colaboración y acompañamiento a los vecinos, a las diversas organizaciones, pero en nuestras comunas rurales se vive y se respira mucho fútbol. Nosotros tenemos 17 clubes, 19 para ser más preciso, 2 de fuera de la comuna y 17 de la comuna. Y años atrás, en otra administración, tuvimos que lamentar un homicidio dentro de una cancha de fútbol en Isla de Maipo. Un episodio lamentable que no queremos repetir. Hoy día, las peleas que se generan dentro de una cancha de fútbol amateur no terminan con el asado como hace 20 años o con el abrazo o con el ponernos de acuerdo, sino que terminan con una persecución de automóviles, terminan con un linchamiento, terminan con una rosca de diversas proporciones y muchas veces con presencia de armamento. También el alcohol y la droga no es ajeno. Y nosotros como municipios no tenemos atribuciones con respecto a lo que es el fútbol amateur. La mayoría se desarrolla en canchas rurales, en canchas que son entregadas en comodato a los clubes, que están dentro de predios agrícolas o predios rústicos, salvo el estadio municipal que nosotros prestamos para diversas organizaciones deportivas y también clubes de fútbol, en donde tenemos un poco más de injerencia, en donde podemos meter a nuestros funcionarios de seguridad pública y poder también hacer algo de control. Tampoco tenemos atribuciones respecto a poder tener una calendarización o exigirle una calendarización a los clubes, tanto de la ANFA como de ligas independientes, de sus partidos. Por ende, a veces hay partidos simultáneos y nuestros equipos de personal son acotados y muchas veces se generan partidos en paralelo con, obviamente, incidentes en paralelo. Lo que venimos a exponerle, señor presidente, es que se pueda tomar la idea de legislar respecto al fútbol amateur, así como se ha regulado el fútbol profesional, y así como hemos pedido también al gobierno, en conjunto con otros alcaldes, atribuciones en materia de seguridad, ya que los municipios somos los primeros en llegar a los llamados de emergencia de nuestros vecinos y vecinas, que se pueda tomar la idea de poder legislar respecto al fútbol amateur, que nos podamos meter un poco más en esa cancha y que podamos también con nuestros equipos ofrecer toda la colaboración para poder regular esto y no lamentar nuevamente un episodio como el que ya hace algunos años se vivió en nuestra comuna. Y si estoy acá es precisamente, señor presidente, porque han habido últimamente hechos violentos que han terminado en la calle, han terminado con amenazas, involucrados hombres y mujeres. Queremos devolverle el fútbol también a los niños, a las niñas, a las familias, ¿cierto? Y que muchas veces ven con mucho pesar el no poder asistir a una cancha de fútbol porque está el miedo de que se pasen de cerveza, ¿cierto?, de que haya presencia a veces de droga y finalmente estos hechos de violencia que involucran a toda la familia. Y eso es lo que hace alejar, digamos, a las personas del deporte y obviamente el ejemplo que le estamos dando a nuestros pequeños. Nosotros tenemos las capacidades, tenemos un equipo de seguridad pública muy capacitado, lo estamos formando permanentemente, tenemos un equipo de deporte comprometido también que está desarrollando planes de desarrollo estratégico con escuelas de formadores, formando a nuestros dirigentes, capacitando a nuestros formadores, a nuestros monitores de deporte para darle las bases a los pequeños y pequeñas de Isla de Maipo para que se inculquen los valores, ¿cierto?, del deporte desde muy pequeños, pero esto obviamente empaña todo el trabajo que nosotros podamos hacer desde la municipalidad. Municipalidades rurales con dificultades de acceso a servicios, con dificultades presupuestarias, pero con toda la voluntad, señor presidente, de poder colaborar con esto. Necesitamos con urgencia nos puedan permitir trabajar este tema. Estamos dispuestos a venir. Agradezco nuevamente a la diputada Olivera por habernos acogido, por haber recibido, y a usted también y a todos los presentes. También está la diputada Santibáñez, que es de nuestro distrito. Aprovecho de saludarla también, diputada Marisela, y poder abordar esta temática que es totalmente transversal y que espero podamos también ayudar a otros municipios rurales que están viviendo esta situación y que no tienen los brazos fortalecidos para poder abordarla y para poder atacarla. Eso por mi parte, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde, don Juan Pablo Olave. ¿Un diputado tiene alguna pregunta? Diputado Tapia, por favor. Sí, bueno, saludar al alcalde y también al equipo que le acompaña.
Se entiende perfectamente, ¿eh? Se entiende porque todos sabemos que cuando hay este tipo de actos, lo primero que dice la comunidad donde está el municipio. Y muchas veces el municipio no tiene más herramientas de la que el día de hoy obtiene la ley. Sabemos que estas legislaciones, este cambio legislativo, introducir algún proyecto de ley, no es rápido. Hay los proyectos que mencionaba anteriormente la diputada Olivera con la diputada Santibáñez, 3 años para legislar en cuanto al fútbol profesional. Eso no quita que no podemos empezar a avanzar, pero yo creo, presidente, estimado alcalde, que hay que actuar ahora, y ese actuar ahora yo lo que propongo es poder tener una reunión con el presidente regional de la ANFA, el presidente nacional Justo Álvarez, y el subsecretario del Interior, a ver cómo, y lógicamente la comisión, para ver cómo zanjamos esta situación y cómo desde el Ministerio del Interior poder dar un apoyo a la seguridad, especialmente los fines de semana, donde se ocasionen este tipo de eventos para ir avanzando y ir a dar los pasos que realmente se necesitan. Y concuerdo que hay que recuperar el deporte, en este caso el fútbol, para la gente, y la delincuencia tiene que estar quedando un poco de lado. Y entre algunas medidas yo creo que sabemos también que tenemos déficit de carabineros, pero hay otras herramientas, está el dron. O sea, el día de hoy tú tienes operando un dron en los campos deportivos donde son más complicados y ya hay una sensación de seguridad y la gente que va a cometer los delitos sabe que lo están vigilando y que el carabinero puede llegar en cualquier momento ante un hecho de lo que se pueda ver empañado el fútbol. Así que yo por lo menos esa es una de las medidas. Yo sé que pueden salir muchas medidas y muchas ideas también en esta comisión y lógicamente desde el municipio, de la Asociación Chilena de Municipalidades, pero yo empatizo 100% con lo que ha expuesto el alcalde acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Preguntando a cualquiera de los que están presentes, ¿cuál es la dotación de carabineros de esta comuna, que por hecho decir, comuna que he sido invitado varias veces y la conozco, es muy hermosa, así que gracias también por su presencia y viene a exponer esto a esta comisión, que también es una realidad que uno lo ve en muchas comunas, especialmente rurales, y hemos sabido también de muchos eventos, ¿no es cierto?, de violencia en el fútbol amateur. Y la verdad es que estamos preocupados como comisión y queremos ver aportar. Pero ¿cuál es la dotación específicamente en su comuna? Si me permite, le puedo dar la palabra al director de seguridad, señor presidente. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes acá. 39 carabineros. 42.000 habitantes. Y ahí son 2 cuarteles. Ese es el problema, que estos 39 se dividen en 2 cuarteles. Y estos 2 cuarteles, usted comprenderá que el equipo administrativo de cada cuartel son mínimo 6 carabineros. Por ende, restémosle los 12 carabineros de los 2 cuarteles. ¿Cuánto nos quedan? Los turnos. Entonces, hoy día tenemos un déficit, o sea, tenemos un carabinero por casi 2.500 habitantes, que es una cifra de verdad vergonzosa. Tenemos 2 motos y 3 vehículos. 2 motos y 2 vehículos buenos. Estoy respondiendo específicamente lo que me están preguntando. Para agilizar el tiempo también. También pertenezco a otra comisión y sé la realidad que vive también Carabineros, y sobre todo en las zonas rurales, en donde también tanto la dotación de Carabineros es bastante precaria como también en infraestructura que poseen. Entonces estoy tratando de... Señor presidente, nosotros sí hemos implementado este último semestre 4 vehículos nuevos más 2 motos. O sea, la Dirección de Seguridad Pública hoy día cuenta con 7 vehículos que están en absoluto apoyo a la función de Carabineros hoy día. Tenemos 2 patrullas mixtas que las hacemos con Carabineros en los 2 cuarteles. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante con recursos, con logística, con personal. Pero bueno, lamentablemente el sistema que está no acompaña mucho. Pero como dijo nuestro alcalde presidente, estamos llegando primero, estamos llegando antes, estamos con un equipo, formamos un equipo también de atención de víctimas. Todo esto a raíz de la necesidad de seguridad que tiene la comuna. Y me imagino que todas las demás comunas de los que han sido alcaldes también saben a qué me refiero. Sí, la pregunta va porque la idea es poder, como dijo el diputado Tapia también,
poder reunirnos, ¿no es cierto?, en base a esta realidad y específicamente en su comuna, con la coordinación de Carabineros, no solamente de la comuna, sino que también corresponde mejor la zona. O sea, a la delegación o incluso, como digamos, a la zona general de Carabineros para ver cómo aportar, no necesariamente la presencia como ocurre acá, que Carabineros muestra una presencia fuera del estadio, sino que también a lo mejor en esos mismos periodos donde existe eso, exista presencia, recorrido, me refiero. O sea, siempre se puede conversar para mejorar el tema, especialmente el tema de seguridad. Y como dice el diputado Tapia también, en la presencia de drones, de seguridad, más el esfuerzo que ustedes hacen, que lo entiendo, porque hoy día las municipalidades tienen muchas más responsabilidades que antes y que les corresponden y esas responsabilidades no van juntas también con el aporte en lo económico. Entonces, entendiendo esa realidad, es que estoy tratando de hacerme la idea para poder ver específicamente cómo poder cooperar a esta hermosa comuna. Muchas gracias, señor presidente. Está la diputada Olivera preguntando y después la diputada Santibáñez. Presidente, yo agradecer al alcalde y a quienes le acompañan, a Mario, que nos conocemos del atletismo. Presidente, yo me reuní con alguna de las personas hace un poco más de un mes atrás para precisamente escuchar esta problemática que hoy día presentan muchos municipios en el país. Yo diría que la mayoría. De hecho, uno revisando los medios se encuentra, no sé, yo revisé solamente el segundo semestre del año 2022, en el mes de agosto en Los Ángeles, en el mes de septiembre en Los Ángeles, en el mes de octubre en Talcahuano, en el mes de diciembre en Chihuayante. Entonces, son hechos que son recurrentes y que hoy día nosotros, por lo menos desde la legislación, debiésemos tomar esta solicitud que realiza la Asociación de Municipios, porque finalmente hoy día tenemos a un alcalde aquí representando quizás a la mayoría de las municipalidades de Chile y a la mayoría de los alcaldes. Por lo tanto, yo simplemente invitar a esta comisión, por supuesto que tomar también los acuerdos que aquí se tomen para invitar a las personas que ustedes crean necesarias, escucharlas también, pero desde ya también decir que por lo menos yo me empecé, desde que tuve la reunión hace un tiempo atrás, empezamos a estudiar y analizar cómo podemos proyectar ese proyecto de ley, cómo podemos llevarlo adelante, porque sí creo que es un tema que si bien a veces no lo quisiéramos tener dentro de las comunas ni dentro de las poblaciones, porque esto se da no solamente en algunos lugares, se da en todos lados. Por lo tanto, sí creo que es un tema que nos tiene que preocupar y ocupar para llevar esas soluciones a nivel nacional. Yo solamente dejar planteado que nosotros junto a mi equipo ya hemos empezado a trabajar en la redacción de algún proyecto. Voy a invitar a esta comisión a que sea parte también de esa iniciativa y por supuesto seguir en contacto con Mario y con las representantes de los alcaldes para que podamos seguir avanzando en legislación que hoy día no existe en este tema. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Nosotros queremos colaborar con esto. Yo represento la Comisión de Seguridad de la AMUR, de la Asociación de Municipios Rurales, pero también pertenezco a otras asociaciones municipales. Creo que estoy representando también la voz de muchos alcaldes rurales y alcaldesas. Y queremos colaborar desde lo preventivo y también trabajar en lo punitivo. Lamentablemente hay que trabajar lo punitivo también para que obviamente sirva de ejemplo y de escarmiento y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Eso habla de que también hay que buscar sanciones obviamente efectivas dentro del fútbol amateur, así como lo es la ley de violencia en los estadios aplicable al fútbol profesional, que los clubes que se vean involucrados en hechos violentos no puedan postular a lo mejor a fondos concursables, poder trabajar desde lo preventivo lo que son los cierres perimetrales, en la separación de las barras, ¿cierto? Exigir los cierres perimetrales a los clubes en recintos privados, ¿cierto?, de separar la cancha de donde están las galerías, que es donde también se generan los problemas. Cuando el público entra a la cancha, agrega a los árbitros, agrega a los jugadores,
se meten las familias, y son varias cosas que nosotros queremos aportar, obviamente, y que hemos trabajado con Mario depuradamente y con nuestro director de seguridad, para poder ir en apoyo directo también a las policías y tener una injerencia mayor respecto a este tema. Así que toda la disposición, y agradecemos también, por supuesto, que puedan empatizar como comisión con esta problemática que es realmente preocupante para nosotros. Muchas gracias. Diputada Santibáñez. Sí, gracias, presidente. Saludar al alcalde y saludar a su equipo, por supuesto, tremenda, de bella su comuna y todo lo que usted hace. Yo siempre voy a destacar las cosas positivas. Mire, le quisiera hacer una consulta a través suyo, presidente, porque, bueno, Isla de Maipo pertenece al distrito 14 y hay un ejemplo en Peñaflor, donde está AFIP, ¿cierto? Esta es la Asociación de Fútbol Amateur, donde entre Carabineros y la municipalidad se decidió suspender el campeonato por los hechos de violencia. Pero ahí están inscritos. Yo entiendo que la realidad de Isla de Maipo es distinta, que incluso hay algunos que se salen del conjunto de equipos y actúan de manera independiente, lo que lo hace mucho más difícil. Y también entiendo que existió una mesa con la delegación, con la delegada presidencial. ¿Y en qué estaría eso? Yo valoro que se instalen este tipo de mesas donde también participa Carabineros. Sabemos perfectamente que hoy día el tema de violencia no se radica solamente en los fines de semana en el fútbol amateur, sino que es una realidad instalada en todas las comunas. Por lo tanto, sabemos también todas las preocupaciones que tiene Carabineros. En ese sentido, ¿cómo se avanza y cuál es la atribución que tiene en el fondo la alcaldía cuando hay independencia en clubes amateur? Porque ahí efectivamente se sale de las manos. A disposición suya, alcalde, por supuesto, y de avanzar en esto. En nuestro distrito el fútbol amateur es impresionante, pero hay un ejemplo que es Peñaflor de haber parado el campeonato y tratando de sancionar a las personas que representan a los clubes. Muchas gracias, presidente. Adelante, alcalde. Muchas gracias, presidente, diputada. Antes de darle la palabra a nuestro director de deporte, don Mario Cárdenas, que nos puede contar la realidad respecto a lo que es la ANFA y los clubes que pertenecen a la ANFA y la Liga Independiente, en términos generales decirle que respecto a la ANFA nosotros podemos tener algo más de injerencia, ya que ellos utilizan permanentemente nuestro estadio municipal. ¿Ya? La Liga obviamente se autogestiona, se autorregula, tiene su reglamento interno, y si bien han solicitado el Estadio Nacional, los clubes que han sido partícipes en hechos de violencia han sido expulsados de la misma liga. Por ende, a los que nosotros les facilitamos el estadio son clubes que dentro de nuestra gestión obviamente no han estado involucrados en hechos graves de violencia. La sanción máxima que nosotros tenemos, diputada, en ese caso es prohibirle el acceso al estadio municipal, pero no podemos ingerir respecto a su organización en una cancha, como decía en el comienzo de la exposición, en un recinto privado, ¿cierto?, que son la gran mayoría de las canchas en las que juegan los clubes. Dentro de un fondo, como dato de un particular que entregó, digamos, a un club, o en un predio rústico, digamos, que ni siquiera a veces está regulado y en donde muchas veces se dificulta el acceso de personal municipal y de personal de Carabineros, porque ni siquiera tenemos también como la calendarización o injerencia respecto a esa calendarización de partidos. Para complementar, igual le voy a dar la palabra a Mario Cárdenas, quien nos puede explicar un poco más en detalle. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Bueno, la diputada Santibáñez, comentarle de que sí nos reunimos con la delegada presidencial junto a mi colega Marcial como encargado de seguridad, y también fueron citados los encargados de deporte de las otras comunas que pertenecen a la provincia y también los encargados de seguridad, y la problemática es la misma en todas las comunas. La delegada también está muy preocupada sobre estos hechos. Lo que sociabilizamos ese día también con Carabineros y también con la delegada es que las herramientas que se tienen son casi nulas para ir controlando el tema del fútbol amateur. Y uno de los principales problemas está dado en que cuando los clubes no ocupan recintos municipales, nosotros no tenemos cómo saber cuándo se juega, en qué horario se juega. Entonces, a diferencia del fútbol profesional, que tiene una ley que se llama Ley de Estadio Seguro, ellos tienen que estar informando constantemente cuando realizan un partido. Entonces acá, dentro de la coordinación interna de seguridad pública y también con Carabineros, muchas veces nos enteramos
de que hubo un partido cuando ya el evento se hizo y que hubieron incidentes. Entonces es muy difícil poder salir a controlar esto porque no tenemos la información, y fue lo que sociabilizamos en esa mesa en la provincia, y todos estábamos de acuerdo con la mirada de todos los municipios de esta problemática, y tampoco podemos aplicar la ley de estadio seguro porque también hay que entender que el fútbol profesional tiene una realidad y el fútbol amateur es muy distinta, no tienen los recursos económicos y muchas veces, el alcalde lo mencionó, no tienen el cierre perimetral de su cancha, pero tampoco tienen cómo financiarlo. Entonces aquí, si se trabaja en una ley o en algo, también tiene que venir pensada en una subvención para el trabajo que realiza la dirigencia, porque si no va a ser muy difícil también poder, si se le exige, poder construir estos cierres perimetrales. Muchas gracias. El diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, un gusto saludarles y gracias por estar acá. Sumo ahí a las palabras, además de los parlamentarios y parlamentarias, que esta es una realidad que es compleja. Yo quiero agarrarme de lo último, no recuerdo su nombre, que decía Mario, ¿no? Que tenemos una realidad muy distinta entre lo que es el fútbol profesional y el fútbol amateur. Incluso uno podría decir que el estadio seguro para el fútbol profesional tampoco ha sido la solución. O sea, no es que hemos resuelto el problema de seguridad. De hecho, tenemos acá un compromiso pendiente en esta comisión en algún momento meternos en esas aguas pantanosas y tratar de salir con una propuesta nueva. En el caso del fútbol amateur, yo le quería consultar al equipo completo en realidad, y también un poco pensando en la visión que probablemente tengan en la asociación de municipios respecto de la infraestructura para el fútbol amateur y para el deporte comunitario en general, para entender cómo desde su calidad de funcionario municipal, su calidad de alcalde, ustedes ven que una mayor y buena infraestructura, buena luminaria, buenas canchas, en algunos lados ha dado resultado precisamente para hacer frente a los problemas de incivilidad o problemas de seguridad que enfrentan las comunas. Entonces, también, como para sacarlo un poco solo de esta noción de dotación de carabineros y de que necesitamos normas punitivistas más robustas, también de qué manera nosotros podemos legislar para que efectivamente desde la perspectiva de la infraestructura y del mayor desarrollo y de poner a disposición herramientas para el deporte amateur y para el deporte comunitario se hace frente, y qué experiencia al menos ustedes han tenido como municipio o a qué conclusión han llegado también como asociación de municipios, que yo creo que eso también es fundamental para poder caminar por dos aristas distintas que nos permitan abordar esta problemática con, digamos, ojalá la mayor cantidad de herramientas posible. Por su intermedio y en mérito también al tiempo, porque entiendo que termina a las 17 horas la comisión, agradecerle sus palabras, diputado. Nosotros en lo personal recibimos una comuna con 30 años de no inversión en infraestructura deportiva. Es bastante precaria la situación y estamos haciendo todos los esfuerzos con el gobierno regional y el INED para poder apurar, digamos, un proyecto de polideportivo que tenía más de 70 observaciones y que hemos ido sacando a la luz y ya hemos podido avanzar en alguna admisibilidad, pero tampoco es algo que podamos comprometerle a los vecinos en el corto plazo, ¿ya? También hemos estado trabajando con organizaciones comunitarias para poder sanear situación de organizaciones deportivas que tenían problemáticas, también producto de la pandemia, con registro civil, con su estatuto, ¿cierto?, con su personalidad jurídica, y eso obviamente darles el impulso para que puedan postular a fondos concursables, que hemos trabajado con los cores de la provincia y que esperamos ya en el corto plazo empiecen a postular a más herramientas como el Fondo Presidente de la República, el 6%, Fondeporte y diversos fondos que pueden ir en apoyo, digamos, a las organizaciones. Nosotros creemos que es clave la infraestructura, diputado, para poder promover la vida sana, la actividad física y el deporte. No solo las canchas, sino que también los camarines, la luminaria, ¿cierto? Y el equipamiento. En eso hemos trabajado bastante. Y los talleres deportivos, que los hemos diversificado en el territorio con varias disciplinas. Así que estamos con el acento puesto en lo que es infraestructura. Esperamos tener buenas noticias en el próximo año para nuestros vecinos, pero también necesitamos mejor convergencia entre los organismos públicos para que estos procesos no sean tan largos o tan burocráticos. Procesos de adjudicación, digamos, de fondos para infraestructura deportiva que estamos trabajando con fuerza desde nuestro equipo SECPLA y por supuesto con Mario aquí presente. Muchas gracias, don Juan Pablo Lave, alcalde de la Municipalidad de Isla de Maipo, y a quienes nos visitaron, señor Mario Cárdenas, don Nicolás Huayco, Marcial García y Cristóbal Alfaro, por su presentación y traernos esta realidad, ¿cierto?, a la comisión.
en donde nosotros también ya reiteramos nuestra preocupación desde hace bastante tiempo atrás y queremos reforzarlo y queremos trabajar en base a ver cómo reforzar y mejorar, sobre todo en especial en el área de seguridad en el fútbol amateur, para que se desarrolle, como te dice, para rescatarlo, para recuperarlo, para las familias, para los niños, ¿no es cierto?, para las futuras generaciones, y sacarlo ya desde el grado incluso hasta de delincuencial que existe dentro del fútbol. Así que agradecemos su presencia. Si no hay otra pregunta más, y por honor al tiempo y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta también se levanta.